Bienvenidos a la clase virtual del curso de Derecho Notarial 3, correspondiente a la semana 7 con el tema de los atestados. El objetivo de esta clase es que el estudiante domine el tema relacionado a los atestados que van dentro del protocolo que el notario trabaja. Para ello es importante que veamos el desglose del contenido de lo que es el protocolo. Esto lo vamos a encontrar regulado en el artículo 8 del Código de Notariado. A continuación veremos cómo lo define el Código al protocolo. Nos indica que el protocolo es la colección ordenada de escrituras matrices, actas de protocolación y razones de legalización de firmas y documentos que el notario registra de conformidad con la ley. Como podemos ver, hay variedad de tipos de documentos denominados instrumentos públicos que van contenidos dentro del denominado protocolo. A continuación, considero de importancia presentarles el orden que los instrumentos públicos llevan dentro del protocolo que el notario tiene a su cargo. Por ello tenemos en primer lugar todos los instrumentos públicos, estos denominados escrituras públicas o matrices, que también pueden ser razones de legalización de firmas o actas de protocolación. Es importante manifestar que estos instrumentos que acabo de mencionar todos van en papel especial sellado para protocolos, que el notario adquiere ante la Superintendencia de Administración Tributaria, como lo han visto ustedes en el desarrollo de su semestre. Es importante acá resaltar que estos instrumentos públicos conforman el protocolo, pero dentro de ellos tenemos, por ejemplo, que las actas de protocolación, su objeto es insertar otros documentos que no son de papel protocolo, que van a irse a incorporar al protocolo del notario. Entonces, estos otros documentos protocolizados pues no irán en papel protocolo porque su objeto es insertarlos en el mismo. También tenemos que dentro del protocolo está la razón de cierre. La razón de cierre del protocolo es aquella razón que se realiza cuando el notario ha dejado de cartular en el año calendario. Este va después del último instrumento público que el notario autorice al finalizar el año o antes si dejare de cartular. La razón de cierre, como lo han visto en algunos modelos, pues va también elaborada en papel especial sellado de protocolo y va inmediatamente después del último instrumento público. Aclarando que al ser la última razón que se realiza en el papel protocolo, sería la única oportunidad que tenemos de dejar algunos espacios en blanco en virtud de que el nuevo protocolo irá en un nuevo tomo y un nuevo año. También dentro del protocolo tenemos el índice del protocolo. Este va inmediatamente después de la razón de cierre, pero se elabora en papel bond. Saben que el índice del protocolo pues contiene los requisitos establecidos en la ley, en el cual se va a enlistar todos aquellos instrumentos públicos autorizados o cancelados que el notario autorizó en el transcurso del año. Ese índice del protocolo cumple con requisitos específicos adhiriendo los timbres de ley y, como les indicaba, en el papel que se realiza es en papel bond. Y por último, que es el tema de esta clase, tenemos los atestados, que corresponden su ubicación dentro del protocolo después del índice que les acababa de mencionar y consisten en todas aquellas constancias establecidas en la ley y copias de los documentos que el notario oportunamente pudo haber tenido a la vista, como son las copias de los documentos personales de identificación y otras solvencias, etcétera, como veremos posteriormente. Estos atestados son posteriores a todos los instrumentos públicos y al índice que se ha autorizado. Entonces, es necesario que ubiquemos cómo va a ir colocado en el protocolo del notario
los atestados. Para el autor Neri Roberto Muñoz nos indica que los atestados son los documentos que el notario agrega al final de su protocolo y tienen relación con los instrumentos autorizados. Y debe constar principalmente el recibo del pago de apertura, comprobantes de entrega de testimonios especiales, de avisos, recibos, solvencias, etc. Como se indicaba, ¿verdad? Los atestados van a ser todos aquellos documentos comprobantes que justifiquen que el notario ha cumplido con obligaciones, como veremos a continuación. En el artículo 17 del Código Notariado nos establece que el notario agregará al final del tomo respectivo de su protocolo los atestados referentes a instrumentos que autorice, si no hubieran sido transcritos, y la constancia de pago a que se refiere el artículo 11 de esta ley. Y el artículo 11 de esa ley indica que los notarios pagarán en la tesorería del organismo judicial 50 quetzales cada año por derecho de apertura de protocolo. Acá tenemos los fundamentos legales de la existencia de los atestados. Como ven en el primer artículo, pues indica, ¿verdad?, que el notario, si no transcribió dentro del contenido de la escritura pública algo que sea de suma relevancia, pues deberá adjuntarlo en los atestados como un comprobante posterior de que se tuvo a la vista el mismo. Y acá específicamente requiere que se adicione dentro de los atestados la constancia de pago de apertura de protocolo, que es lo que nos indica el artículo 11. Cuando el notario va a iniciar en el año calendario a autorizar el primer instrumento público, es necesario que pague el derecho de apertura ante el Archivo General de Protocolos y para ello le entregarán una constancia, un recibo, que deberá ser lo primero que él adjunte a los atestados. También en el artículo 37 del Código Notariado vamos a encontrar un sinnúmero de obligaciones que el notario tiene y en consecuencia dichas obligaciones le harán conseguir las constancias de lo que veremos a continuación. Dice que el notario y los jueces de primera instancia, cuando estén facultados para cartular, deben cumplir con las siguientes obligaciones. A. Remitir al Archivo General de Protocolos dentro de los 25 días hábiles al otorgamiento de cada escritura el testimonio especial. Como sabemos, el testimonio especial es aquella copia que va a quedar en poder del Archivo General de Protocolos para darle perpetuidad a esa inscripción que posteriormente se hará en algún de los registros del país y que obrará dentro del protocolo. A la entrega de ese testimonio especial en el Archivo General de Protocolos nos entregarán una constancia de que dicha entrega fue realizada. De hecho, si nosotros vamos a entregar varios instrumentos públicos, en esa constancia pues obrarán esos testimonios de esos instrumentos públicos. Es importante que el notario sepa que en caso de perder dicha constancia puede ir a pedir una reposición al archivo, porque el objeto es que en su protocolo obre que él cumplió con dicho requisito. También en la literal B encontramos la obligatoriedad de dar aviso dentro del término indicado en la literal anterior y ante la misma dependencia de los instrumentos públicos cancelados. Aquellos que, si bien es cierto, fueron suscritos, nunca fueron firmados por la totalidad de las partes o nunca fueron firmados por las partes. En consecuencia, no nacen a la vida jurídica, pero es obligación del notario remitir un aviso al Archivo General de Protocolos en el mismo plazo de 25 días de que dicho instrumento fue cancelado. Igualmente nos entregarán una constancia de que dicho aviso fue entregado correctamente y en el tiempo establecido. En la literal 3C, tenemos la obligatoriedad de remitir un aviso al Archivo General de Protocolos dentro de los 25 días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre del año calendario. Cada trimestre el notario tiene el plazo establecido en la ley
para remitir al archivo su aviso trimestral, en el cual indicará cuál fue el último instrumento público que autorizó, canceló o si bien no autorizó ningún instrumento público. Igual nos harán entrega de una constancia que deberemos adjuntar a los atestados. En el artículo 45 del mismo Código Notariado nos establece que el notario que autorice un testamento está obligado a comunicar al registrador de la propiedad inmueble por escrito dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que autorizó el testamento, con los datos expresados en el artículo 1193 del Código Civil, bajo pena de 25 quetzales de multa sin perjuicio de las demás responsabilidades penales y civiles en que se incurra. Acá vemos entonces que cuando un notario autoriza un testamento, es necesario que remita el aviso al registro de la propiedad correspondiente en forma escrita de que ha otorgado testamento, aclarando que este no es un testimonio que se inscribe, porque el contenido del testamento todavía debe de ser reservado mientras viva el otorgante. Por eso el artículo 1193 del Código Civil es el que nos establece los requisitos que deberá llevar ese aviso remitido al Registro General de la Propiedad. Nos entregarán entonces una constancia o copia del aviso que hemos entregado y lo deberemos adjuntar a los atestados del protocolo. De conformidad con lo anterior, pues es importante aclararles que el orden es importante de cómo son presentados los atestados dentro del protocolo anual, en virtud que al momento de ser requeridos para una revisión o inspección del protocolo, será de mucha facilidad para quien esté realizando la revisión que coloquemos en orden en la forma como fueron realizándose las escrituras de cada una de las obligaciones, avisos, comunicados o constancias o solvencias de IUCI o autorizaciones que se hubieran tenido. También es de importancia aclarar, ¿verdad?, que lo primero que tiene que ir dentro de un atestado es el derecho de apertura a protocolo, porque es el que justifica que el notario esté facultado para cartular en ese año calendario. Así también los avisos trimestrales entregados serían 4 avisos anuales y de cada instrumento público autorizado, pues el aviso de entrega del testimonio o si hubo también cualquier otro aviso. Yo recomiendo también que de cada instrumento público que se autorizó, el notario se reserve una copia en sus atestados de los documentos con los cuales identificó a los otorgantes. Y todas aquellas copias de documentos que le sean de suma importancia para justificar en el futuro cualquier reclamación que haya al respecto. A continuación procederé a presentarles las preguntas para la clase de esta oportunidad de la siguiente manera. Pregunta 7.1. Indicar después de qué documento van los atestados dentro del protocolo. A, de las escrituras públicas. B, de la razón de cierre. O C, del índice del protocolo. Pregunta 7.2. Indicar cuál de los siguientes documentos va dentro de los atestados en el protocolo. Respuesta A, constancia de apertura de protocolo. B, testimonio especial de escritura pública. O C, primer testimonio de escritura pública. Y la última pregunta, 7.3, indicar en qué clase de papel deben ir los atestados dentro del tomo de protocolo. A, papel sellado especial para protocolos. B, papel español. O C, papel bond
o donde obren las constancias respectivas. Agradezco la atención prestada y espero que la información que hoy se les brindó sea de aporte para sus conocimientos. Gracias.